Cada día escribimos una nueva página en la biografía de nuestra vida. No hay manera de reescribir el pasado, no hay manera de saber cómo y cuándo va a terminar. Lo único que podemos hacer es dar un paso de fe, ir sin saber a dónde vamos. ¿Qué tal? Les saluda Carlos Zazueta, pastor de Visión para Vivir. Después del mensaje de hoy, hablaré unos instantes acerca de estos momentos misteriosos, así que por favor, quédese con nosotros. ¿Qué tan valiosa es la libertad para usted? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La libertad es algo por lo cual debemos luchar, además de que es algo que vale la pena defender. En este estudio de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo da una fuerte afirmación sobre la gracia y la libertad, y ataca además valientemente al legalismo, al mismo tiempo que provee una defensa y da ánimo a aquellos que están atrapados en medio de esta pelea, sin poder defenderse a sí mismos. Y ahora le invito a que nos acompañe a escuchar la conclusión de este mensaje titulado Dadme libertad. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 dice: Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, ¿en quién? Subráyelo. En Cristo Jesús, también nosotros hemos creído. ¿En quién? Subráyalo. Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe. ¿En quién? Cristo Jesús, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Los judíos lo sabían. Tenían, aparte de los 10 mandamientos, cerca de 900 preceptos que tenían que cumplir, todos a cabalidad. Si uno fallaban, todo se acabó, señores. No se pudo. ¿Quién podía ser entonces salvo por medio de las obras? Nadie, cero, nadie. Solo Cristo Jesús puede dar la salvación. Ve el versículo 21, Gálatas 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si usted es de los que cree que usted va a ser salvo por medio de las obras, portarse bien, leer la Biblia, hacer esto, hacer lo otro, pagar los diezmos, dar ofrendas, todo lo demás. Si usted piensa que de esa manera usted alcanza la salvación, déjeme decirle algo muy serio en este día. Entonces la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue inútil. ¿Para qué murió, pues? Fue en vano. Pero si usted es como la gran mayoría que cree que a Dios orando y con el mazo dando, es decir, que usted tiene fe en Cristo Jesús, pero hay que ayudarle porque no fue suficiente, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienes que rezar tal cosa, tienes que hacer lo que... Si usted es de los que creen de esa manera, entonces déjeme decirle una cosa. Usted está diciendo con esas acciones que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente y hubo necesidad de ayudarle. La Biblia no necesita otro libro aparte de la Biblia para poder decir que se complementa como es el libro de Mormón. La Biblia está completa. El Señor permitió que estos 40 hombres escribieran la revelación completa de Dios de principio a fin. Y una vez terminado, se cierra y no hay revelación nueva. Y si a usted le sigue dando revelación nueva, no es de Dios, es de esa gente. Estos dos versículos 16 y 21, son importantes, hermanos. La justificación, ¿qué es? ¿Qué es la justificación? La justificación, óigalo bien, es el acto soberano de Dios mediante el cual Dios declara justo al pecador creyente mientras aún estamos en nuestra condición pecaminosa. La justificación es el acto soberano de Dios mediante Él, el cual Él declara, o sea, Dios, justo al pecador creyente mientras aún estamos en nuestra condición pecaminosa. Dios nos ve completos en Cristo Jesús. Dios nos ve perfectos, Dios nos ve sin pecado, aunque estemos hundidos hasta el pecado. Como alguien lo decía, si el pecado fuera de color azul, estaremos pintados de azul todos completos. Pero Dios nos ve completos, perfectos, gracias al detergente maravilloso de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Piensa en estas cosas. ¿No parece esto grandioso, maravilloso? De que por lo que un hombre hizo, Cristo Jesús, yo no tenga que hacer nada más que creer en Él y confiar en Él. Y si usted dice, así de fácil, es que usted no ha entendido lo que es la gracia. Porque la gracia es darnos algo que no merecemos. La misericordia es no darnos nuestro merecido.
Así que cuídese de añadirle o de quitarle algo más al Evangelio. Cristo le dice en este día a usted, vive como si fueras libre, porque eres libre. Como iglesia tenemos que creer primero, luego enseñar, pero lo más importante, modelar la gracia a las demás personas. Eso es lo que puede hacer que la gente del mundo crea en Jesús y que vean que la gracia se ha derramado en este lugar y que se puede ejercitar de una manera indiscutible. Así como recibimos de gracia, dar de gracia. No reciba la salvación, no reciba usted la gracia del Señor y condene al otro porque hace algo indebido. Tercer punto importante de la carta a los Gálatas es, esta carta presenta la verdadera función de la ley de Moisés, la ley mosaica. Gálatas 3:23 dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. Todavía no les llegaba, iba a ser revelada en un futuro, pero dice, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Ve la analogía? Quienes estábamos en pecado, quienes estábamos siendo obedientes a la ley, es como si estuviéramos en una prisión. Y el jefe, el carcelero de la prisión, es la ley. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa? ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? Entonces, ¿para qué tenemos la ley? Dijéramos, olvídense del Antiguo Testamento, como lo hacen algunas iglesias. Olvídense del Antiguo Testamento, vivamos en el Nuevo. Si está en el Antiguo, ya no lo crean, ya no sirve para nada. Cristo hizo nuevas todas las cosas, ese es el nuevo pacto. Eso es falso. Cristo lo dijo claramente, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley y los profetas, que es muy distinto. Eso vino a hacer Cristo Jesús. ¿Qué es la ley para nosotros? Déjenme explicarles, en el primer siglo, durante el tiempo en la esclavitud, porque aparece en el Nuevo Testamento que había esclavitud, la Biblia no condena la esclavitud, no significa con eso que la permita, simplemente la describe. En ese tiempo, cuando un hombre tenía varios esclavos, escogía al esclavo de mayor confianza para que fuera él, de una manera muy particular, el que pudiera ser el pedagogo de su hijo. Esa palabra la entienden los que son maestros. De ahí viene la palabra pedagogía. Pero la palabra en su contexto original tiene un significado muy interesante. Es paidagogos. De ahí usted tiene la palabra maestro o pedagogo. Nosotros pensamos que es un maestro que está enfrente de un salón de clases impartiendo una clase de matemáticas o de historia, pero no en el primer siglo, no en el tiempo en el que estaba escribiéndose la Biblia. Un paidagogos era una persona que era así, por decirlo así en nuestro tiempo, una institutriz, una niñera, una persona que de alguna manera conducía el comportamiento de una criatura. Dijéramos entonces que es una persona que es un tutor. ¿Usted sabe lo que es un tutor? No es el maestro de su hijo, pero usted lo contrata para que el hijo pueda conocer más algunos aspectos. Pero esto se llevaba a un nivel de comportamiento, es decir, que el tutor iba con el niño a donde fuera. Se iba a la escuela, se iba con él a la escuela. Se iba al recreo, se iba con él al recreo. Se iba con los amigos, se iba con él con los amigos. Y estaba autorizado por los padres, no solamente para que enseñaran a cómo comportarse al niño, pero también para disciplinar al muchacho si éste se portaba mal. Tenía la autoridad de los padres, el permiso de los padres para hacerlo. Esto era un paidagogos en el tiempo del primer siglo. Obviamente todo niño ya no podía ver la hora del momento en que crecieran para poder librarse del tutor y poder ya no estar bajo la supervisión ni la disciplina del tutor y poder estar libres viviendo la vida como ellos la quieren vivir. Y eso únicamente lo podían lograr no por cumplir 18 años, no, sino cuando lograron entender lo que significa ser libres. ¿Entiende usted ahora el significado de la ley para usted y para mí? La ley no está aquí para condenarnos específicamente, decir que lo malo que somos, está aquí para mostrarnos un espejo para decirle a usted y a mí lo malo que es el pecado y lo mucho que nos ha afectado. Pero en sí la ley no es mala. La ley es ese tutor que nos enseña esto y no nos va a dejar tranquilos hasta que por medio de la gracia reconozcamos a Jesucristo, nuestro Señor, y por medio de la gracia aceptemos ese regalo de la salvación. Entonces la ley se hace a un lado y dice, estás listo, estás completo, no me necesitas, tú ya tienes a Cristo y la gracia te va a cuidar. Eso hace la ley para usted y para mí. ¿Lo entiende? Es importante, pero hasta que usted no reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida, la ley seguirá condenándole y usted se va a sentir mal por el pecado que ha hecho. Cristo le dice hoy,
Y ese es el mensaje de Gálatas. Eres libre. Eres libre. Siempre y cuando hayas creído en Cristo Jesús, eres libre. Cuarto y último, esta carta nos provee de un equilibrio necesario en la vida cristiana. Evitar llegar al legalismo y evitar irnos al libertinaje. Quedarnos en el medio. Ni ser legalistas por un lado, ni tampoco irnos al libertinaje y abusar de la gracia del Señor. Esto es lo que hace esta carta de Gálatas. Por eso es que yo se la recomiendo. Esta es la respuesta que quizá en los 5, 10, 15, 20 años usted ha estado buscando de por qué su vida va de fracaso en fracaso en lugar de ir de victoria en victoria, porque no ha comprendido la gracia de Dios. Gálatas 5 dice, porque vosotros, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque, créame, no son palabras de Carlos Zazueta, son palabras de Pablo el apóstol. Oiga, porque si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la siguiente vez que usted tenga tentado de decir un chisme del pastor o de algún otro líder o de alguien de la iglesia? ¿Se da cuenta? La siguiente vez que usted comience a hablar mal y enlodar la reputación de otra persona en la iglesia o vecino, ¿se da cuenta? Te estás condenando a ti mismo. ¡Wow! Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Por eso es que Gálatas 6 es importante para usted y a mí como cristianos. Cuando vemos que otro cristiano como nosotros comete pecado o está fallando, Gálatas 6:1 nos lo dice. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no dice, ve y ora por él y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No dice así, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, escríbelo en tu diario para que no se te olvide el día y la fecha en que lo viste saliendo con fulanita de tal. No dice eso. Está diciendo, tú que eres espiritual, acércate a esa persona y con un espíritu de mansedumbre, restáuralo. No dice apúntale con el dedo o dale un balazo en la frente. Restáuralo con espíritu de humildad. Y da una razón. ¿Cuál es la razón? Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y yo imagino que realmente Pablo es, porque tú mismo estás en riesgo de caer de la misma manera. Y todos lo estamos, hermanos. El que les habla está en el mismo riesgo que usted tiene. Todos estamos en la misma posición cuando venimos a Cristo. Todos estamos ante una cruz y todos somos pecadores que han sido regenerados. El profesor Hendricks contó esta historia y habló acerca de un joven que se había apartado de la fe, tenía tiempo viniendo a la iglesia, pero de repente se alejó, se fue al mundo. Y después de un tiempo de navegar, de andar por la vida, alguien toma el tiempo de orar por él y de acercarse a él y de hablarle de que Cristo le ama y que le va a perdonar sus pecados y que vuelva al camino. Y cuando esta persona llegó y tuvo una plática con el profesor Hendricks del seminario de Dallas, el profesor Hendricks le pregunta y le dice, cuéntame, ¿qué se sentía estar en el mundo, estar alejado de Dios, andar en sus caminos? ¿Qué es lo que sentías? A lo que este joven le responde, profesor, fíjese, yo me sentía como que estaba en medio de las aguas turbulentas del mar y me estaba ahogando y pedía auxilio y en la orilla estaban todos mis hermanos de la iglesia, todos mis familiares estaban ahí y todo el mundo me decía, te lo mereces. O alguno me decía, léete el Salmo 51. O otro me decía, arrepiéntete y verás que Dios te va a ayudar. Así los miraba yo todos parados en la orilla, excepto un hombre que tuvo el coraje de lanzarse al agua y de nadar hasta mí y de tomarme de los cabellos y de pelear junto conmigo, porque cuando uno está ahogándose, uno no piensa, uno lanza golpes para todos lados. Él aguantó mis golpes, él aguantó mis rechazos hasta que pudo. Me tomó una mano, me puso un chaleco salvavidas y después me guió a la orilla. Gracias a él y gracias a la gracia del Señor que pude haber sido regenerado y restaurado en los caminos del Señor. Por este hombre que estuvo ahí, no solamente orando, pero diciéndome y esperando en el momento que estuve listo para poder regresar a casa. Qué hermoso que alguien contara esa historia de usted. Qué hermoso que alguien contara la historia de usted. En lugar de que usted vaya y le dé quejas al pastor, ya vio fulano de tal, es un trinquetero, es una persona muy mala, es una persona que hace abuso, por eso no le dan trabajo.
En lugar de que llegue y dice, ya vio fulanita, es una chismolera, es una mitotera, una chismosa. En lugar de que diga, ya vieron cómo se viste la hermana fulana de tal, de verdad que Dios la va a condenar. En lugar de eso, usted, que es espiritual, con espíritu de mansedumbre, acérquese a ese hermano, a esa hermana, y dígale que Dios le ama. Y que no importa lo que haya hecho, no importa el pecado por más maloliente que sea, Cristo ha pagado en la cruz de Calvario por ese pecado y todos los que ha cometido. Entonces usted logrará restaurar a un creyente y muchos de sus pecados podrán ser evitados. El equilibrio en este mensaje de la libertad es que la gracia, cuando usted realmente la entiende, aumenta su compasión por la gente, no su crítica, su compasión. Cuando yo encuentro a un cristiano a quien le falta compasión, puedo entender perfectamente que es porque le falta entender la gracia. En la Biblia encontramos esta hermosa carta y lo reto a usted, mi hermano, a que haga algo esta semana. Yo lo voy a hacer. Quiero que usted se comprometa conmigo y lo hagamos juntos. Leamos la carta de Gálatas, completita, en una sentada, todos los días, por 7 días. El domingo que viene yo le voy a preguntar si la leyó y espero ver todas las manos levantadas de que la leyeron. No es cierto, no voy a hacer eso. Eso me hace recordar la ocasión en que un pastor le dice a la congregación, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la honestidad, así es que para la próxima semana todos por favor lean el capítulo 25 de Josué. Y se van. Al domingo siguiente todos se juntan y el pastor está enfrente y le dice, hermanos, ¿cuánto leyeron el capítulo 25 de Josué? La mitad de la iglesia levantó la mano. A ustedes les dirijo mi mensaje, porque Josué solamente tiene 24 capítulos. Veamos el propósito, las características y el bosquejo de esta carta. Brevemente, el propósito, hermanos, es que Gálatas ofrece una defensa del evangelio verdadero. Y ciertamente el evangelio necesita que lo defendamos en estos días, donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos. El evangelio necesita que usted lo defienda. Cuando alguien le prohíba orar, podrán prohibirle que diga palabras, pero no podrán prohibirle que las piense. Y Dios entiende sus pensamientos, ¿o no? Así es que por fuera usted no estará orando, pero por dentro está gritándole al Señor. En uno de los idiomas natales de los indígenas en Guatemala, decía Soraya la otra vez cuando hablaba, que no existe la palabra oración. Pero cuando alguien le dice, ¿me dejas orar por ti? Le dice, ¿me permites que le hable a Dios acerca de ti? Bueno, usted haga lo mismo. Háblele a Dios acerca de la persona que necesita, aún del jefe que tiene, sea musulmán, sea lo que sea. Es una creación de Dios y está en vías a ser rescatado por Dios. Características. Gálatas es una carta vigorosa, breve, directa. Y yo creo que aparte de la carta a los romanos, esta es la más significativa. Un comentarista bíblico lo puso de esta manera. El cristianismo habría sido una secta judía más de no haber sido por la carta a los Gálatas. ¿Se puede usted imaginar? Fue la piedra angular de la reforma protestante porque su enseñanza de salvación solo por gracia se convirtió en el tema dominante de la predicación de los reformadores. Por eso es importante esta carta que vamos a estar estudiando. ¿Y qué bosquejo tiene? Ahí lo tiene. Va a tener 3 aspectos fundamentales. La primera tiene que hablar de la verdad. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué es importante? Aclara toda confusión. Pablo defiende su autoridad apostólica como enviado por Dios para ser apóstol. Luego vamos a hablar de la salvación. Los capítulos 3 al 4 hablan de la salvación que tenemos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y expone increíblemente esto. Y finalmente habla de la santidad, que es realmente lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Así que el reto para ustedes, leamos la carta a los Gálatas completa, 7 días. Lo animo a que lo haga. Si de verdad usted quiere ser un estudiante serio de la Escritura, tome este reto. Verá que algo emocionante nos va a pasar. No vamos a ser librados de los ataques del enemigo. Al contrario, nos va a atacar peor que lo ha hecho hasta ahora. Pero usted va a comprender que el tema de Gálatas es que usted es libre y nadie lo puede oprimir. Le dejo estos 3 consejos finales. 3 principios que aprendo de la carta de Gálatas. 1, nadie está inmune a la tentación de apartarse. Todos podemos apartarnos de la fe, aunque tengamos 20 años de cristianos. Podemos apartarnos de la fe. No que perdamos la salvación, pero podemos apartarnos de la fe. Y generalmente no es por cuestiones doctrinales, sino simple y sencillamente por la actitud de otro ser humano, otro cristiano que ama a Dios igual que nosotros. Qué tristeza. Pablo lo dice de esta manera, dice, algunos de ustedes ya han comenzado a apartarse.
Y yo creo que algunos de ustedes que me están escuchando ahorita ya han comenzado a apartarse de la fe. Lea la carta de los Gálatas para que le traiga de regreso. Y no se preocupe cuando lleguen esas personas y toquen a la puerta en su casa, los sábados o el domingo cuando no vienen a la iglesia, que es cuando más van, los agarran ahí, pero bien derechito, ¿no? Un día llegaron a la casa un sábado por la mañana y pues yo estaba contento de verlos. Pasamos los primeros 3 minutos con una armonía increíble, pero después de 3 minutos, cuando logré explicarles lo que significa el Evangelio, no quisieron escuchar más. Ahora han sido su regreso, pero ya no volvieron. Conocer la verdad del Evangelio nos ayuda a presentar defensa ante cualquier circunstancia. Si usted no la conoce, usted es de los que cierran la puerta y les grita, no estoy. Segundo, lea la carta a los Gálatas para que no tenga que decir mentiras. Algunas cosas valen la pena defenderlas vigorosamente. Pablo lo dijo, ustedes no me van a quitar esto, no vamos a permanecer pasivos y ceder ante aquellos que vienen con manipulaciones, hermanos. La verdad del Evangelio tiene que darse a conocer. Y tercero y último, que todos los creyentes comenzamos en el mismo lugar, es la cruz de Cristo. Todos comenzamos a través de ahí. Si nuestra fe no está puesta en la cruz de Cristo, en Cristo pues, y en su sacrificio en la cruz, entonces no hemos conocido la verdad. Y todos como hijos de Dios estamos al mismo nivel. Estamos en el mismo lugar, estamos frente a la cruz. Estamos al mismo nivel, somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Usted escuchó el mensaje, Dadme libertad. Si usted se perdió alguna porción de este mensaje, vuélvalo a escuchar en nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y no olvide de descargar el bosquejo de esta enseñanza. Y ahora, quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene algo importante que compartir con usted. He descubierto una extraña declaración en las Escrituras que resume la vida cristiana. Hebreos 11:8 nos dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Se fue sin saber a dónde iba. No hay creyente en Cristo que no haya tomado ese camino. Dejar lo conocido por lo desconocido. Obedecer a pesar de no entender. Ir sin saber a dónde vamos. Si usted me hubiera preguntado hace 8 años lo que Dios iba a hacer conmigo y este ministerio, no hubiera podido contestarle. No tenía ni idea. Hoy, Visión para Vivir alcanza a muchas personas en muchos lugares que quizá personalmente yo nunca visitaré. Sin embargo, podemos decir que en Visión para Vivir vamos a pesar de no saber a dónde. Cada día tomamos un paso de fe, y luego otro y otro más. Pero no caminamos solos, y es aquí donde usted entra. Su apoyo en oración y su ofrenda económica respalda cada paso que damos por fe. ¿Consideraría usted apoyarnos y comenzar a hacerlo en este momento? Por medio de su contribución financiera de cualquier cantidad, podemos avanzar con toda seguridad para cumplir con ese gran encargo de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. En este mes, más que en los anteriores, su ofrenda monetaria es importante. Nuestro año fiscal cierra en unas cuantas semanas y todavía nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar la meta propuesta de poder seguir transmitiendo mensajes de esperanza. Sinceramente, su apoyo generoso antes del 30 de junio hará una gran diferencia. Dios se refiere a sus hijos como extranjeros y peregrinos. Y es verdad, lo somos. Nosotros somos personas que estamos listas para ir, sin saber a dónde. Pero juntos sería más fácil. Demos juntos este paso de fe y vayamos, a pesar de no saber a dónde ir, donde Él nos manda. ¿Podemos contar con usted? Si usted nunca se ha comunicado con este ministerio, le invito a que lo haga hoy. Si lo hace, le enviaremos un recurso que hemos diseñado especialmente para usted que se comunica con el ministerio por primera vez. Llámenos al 972-473-5133 o puede visitarnos en visionparavivir.org. Y ahora, unámonos al pastor Carlos con este momento de oración para terminar el programa de hoy. Hablemos con Dios y digámosle a Él en este momento, en esta oración, lo que pensamos acerca de Él. Padre, te amamos, te bendecimos porque tú eres grande y maravilloso. Gracias por permitirnos aprender en este día a amarte más y a apreciar tu verdad más que en todas nuestras vidas. Padre, necesitamos tu ayuda en un mundo gris en el cual vivimos rodeados de personas que tienen opiniones distintas acerca del Evangelio. Todo el mundo dice el Evangelio es esto, el Evangelio es lo otro, pero realmente tú nos dices aquí en tu palabra que el Evangelio es que nosotros podamos confiar en Cristo Jesús
que Él murió en la cruz y que fue resucitado el tercer día. Y creer esto, Señor, de corazón, me da la oportunidad a mí de confiar plenamente en Él como mi Señor y mi Salvador. Guíanos a través de tu palabra. Que al estudiar el libro de Gálatas en todo este tiempo podamos entender más ese mensaje que tú nos quieres decir, que si conocemos la verdad nos va a hacer libres, hermanos. La disciplina para dedicar tiempo en el estudio de la Biblia, Señor, es importante. Ayúdanos. Señor, necesitamos tu ayuda porque somos personas impulsivas y tendemos a ser engañados con facilidad. Ármanos de valor para defender la verdad del Evangelio ante todo y ante todos, que podamos conocerte a ti como tú quieres ser conocido. Te pedimos que aquellas personas que han escuchado estas palabras y viven sin el apoyo, Señor, de amigos, viviendo sus vidas solos, vuelvan a ti, Señor. Padre, tú tienes interés en ellos. Y tú en este momento les estás hablando. Recuérdales que tú les amas y que tú pagaste el precio más alto, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, danos un corazón abierto y caluroso hacia aquellos que realmente necesitan una palabra de ánimo en este momento. Y permite que como iglesia seamos portadores de tu gracia, que podamos dedicar, Señor, nuestras vidas a que otros puedan ver a Cristo en nosotros y no a nosotros mismos. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque siempre, Señor, levantamos un dedo condenatorio o tenemos mirada de suspicacia ante otra persona por los errores que ha cometido. Haz que en tu iglesia haya perdón como el perdón que tú nos das. Entonces otros conocerán tu verdad. Entonces otros buscarán anhelantes tener lo que hay en nuestros corazones, la salvación. Gracias por ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El legalismo y las falsas doctrinas afectaron en el primer siglo a la iglesia de Gálatas. ¿Estos mismos problemas lo enfrenta la iglesia hoy en día? Para conocer más, el pastor Carlos A. Zazueta iniciará un nuevo mensaje titulado Otro Evangelio no es Evangelio. Aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda. El mensaje anterior, Dadme Libertad, fue copyright 2010 y la grabación es 2011, por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.